nombre del tema es, bueno, dentro del curso de teoría del riesgo, perdón, vamos a presentar el modelo de riesgos individuales. Quiero insistir en el hecho de que se supone que la materia nuclear de esta asignatura es el modelo de riesgos colectivos, pero para entender de bien a bien qué cosa es el modelo de riesgos colectivos, permítanme hablarles antes del modelo de riesgos individuales. Entonces, pues aquí está la agenda del tema. En primer lugar, vamos a definir el modelo de riesgos individuales, vamos a decir cuáles son sus características y después vamos a compararlo con el modelo de riesgos colectivos. Fíjense, aquí el modelo de riesgos colectivos aparece simplemente como una anotación. El truco aquí va a ser que nosotros vamos a poder considerar a este modelo como una generalización del modelo de riesgos colectivos, perdón, del modelo de riesgos individuales. Y bueno, después vamos a echar mano de nuestros conocimientos en materia actuarial para un ejemplo muy pequeño ahí de cálculo de actuarial de vida. Vamos a platicar del modelo de riesgos individuales a partir de lo que le da fundamento, que es el teorema central del límite, ¿sí? Entonces ahí les dejo un par de referencias. Fíjense, son la referencia número 3 y la referencia número 6. Entonces, esas referencias están aquí. La 3 es este libro, ¿sí? De Modern Actuarial Risk Theory. Y bueno, pues igual les pongo ahí la liga, está en la misma presentación en PDF, dándole clic aquí, ¿no? Y el 6, que es un trabajo escrito por un servidor y que igual pues cargué en la plataforma para que ustedes lo revisen. Si todo sale bien, va a aparecer publicado en este librito. Entonces, fíjense, es un trabajito ahí que yo les voy a pedir un poquito más adelante que lean y más allá de eso, que hagan los ejercicios. Ojo, en este curso no voy a cubrir de bien a bien todo el contenido de este artículo. Yo les pido a ustedes que ustedes lo cubran por ustedes mismos. Inclusive creo que les subí un video sobre ese trabajito para que lo tengan ahí contemplado, que lo tienen que ir trabajando. Igualmente se trabaja por equipos. Fíjense, presenta el teorema central del límite, ¿no? ¿Qué cosa dice el teorema central del límite? Dice que si yo tengo una sucesión de variables aleatorias que son independientes e idénticamente distribuidas, tengo la misma media y tengo la misma varianza, finitas. Entonces, cuando yo sumo las variables aleatorias y las estandarizo, entonces esa cosa se comporta como una normal 0,1. Una reinterpretación del teorema central del límite dice que si nosotros nos tomamos a esta suma de variables aleatorias con una n finita, por eso hablo de una reinterpretación, porque si la n es finita, entonces lo que yo puedo hacer es que en vez de estandarizar, yo me tomo directamente esta s y lo que tengo es que, pues en vez de tener una normal 0,1, pues yo tengo una normal con media esto, n mu y varianza sigma cuadrada n. Eso es lo que dice. Pero vaya, el enunciado de forma textual es y nos habla de una normal estándar. Pues una interpretación bien sencillota de eso es el teorema de De Moivre-Laplace, ¿no? Que dice que pues, si yo me tomo una cantidad finita de estas variables aleatorias, pues al principio de una binomial, pues entonces al principio pues no se va a parecer en nada una normal, pero conforme yo hago más y más y más experimentos, pues tengo precisamente una normal. Entonces, de nuevo, por favor, échenle un ojo al trabajito de A Not So Marvelous Use of the Convolution Formula, porque ahí pues viene mucho más, ¿no? De precisamente este resultado. Y creo que son actividades que además son interesantes y son bien adecuadas para este curso. Aquí definimos el modelo de riesgos individuales. Lo que hacemos es que definimos como X sub I a la pérdida asociada con el iésimo riesgo contenido en un portafolio que tiene N contratos de seguros, por ejemplo, ¿no? Ahora miren, aquí por ejemplo, pues les digo, estamos hablando de seguros, pero bien podríamos estar hablando de otras cosas, por ejemplo, pagos contingentes, y bueno, pues por supuesto que un caso particular de los pagos contingentes son las opciones, ¿no? Americanas, europeas, asiáticas, exóticas, y entonces, pues lo que estamos diciendo es que
pues cada una de ellas es un riesgo. Cuando yo tengo X, pues lo que estoy diciendo es lo que pago de cada una de esas cosas. Entonces lo que hacemos es que definimos a esta suma y le decimos la variable aleatoria de pérdida y lo que hacemos es que sumamos cada una de estas n variables aleatorias donde la n, fíjense, no solamente es finita, sino que además es conocida. Naturalmente, cuando sumamos una cantidad suficiente de estas variables aleatorias, lo que tenemos es precisamente la variable aleatoria de reclamaciones agregadas. Y además, pues vamos a tener bajo el supuesto de que usamos el teorema central del límite, pues una normal. Si la estandarizamos, lo que tenemos es una normal 0,1. Bueno, ahora vamos a revisar un pequeño ejemplo que tomamos del libro de Bowers, ¿sí? Entonces, miren, vamos a considerar dos pequeños grupos, ¿no? El primero es las personas que sobreviven a edad 70 a partir de que nacen, ¿no? Entonces son 1.600 recién nacidos y nos interesan los que sobreviven a edad 70. El segundo es de un pequeño grupo de 540 niños de edad 10 años, ¿no? En los que sobreviven a edad 70. Ahora, aquí lo que vemos es una tabla de mortalidad que le queda a los dos subgrupos. Entonces, fíjense, para edad 0 tenemos 40 personas, para edad 10 tenemos 39, para edad 70 tenemos 26 personas. Ahora, es importante decir que las personas de las que se habla en esta tabla, pues no necesariamente son estas, ¿no? ¿Sí? O sea, más bien lo que dice el ejercicio es que esta tabla de mortalidad le queda a ambos subgrupos. Eso es lo que dice. Entonces, fíjense, si nosotros consideramos a las dos variables aleatorias y1 y y2, entonces lo que tendremos es que pues y1 es una binomial, ¿no? De 1.600 experimentos y con probabilidad de éxito, o sea, llegar a edad 70 de 26 entre 40. O sea, esto es simplemente utilizando el enfoque de casos favorables entre casos totales. Por otro lado, Y2 es una binomial con 540 experimentos y con probabilidad de éxito de 26 entre 39. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es estimar el percentil 95. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues es muy sencillo. Estamos buscando el percentil 95 de la distribución de y1 más y2. ¿Sí? Entonces esta es la función de densidad de y1 más y2. ¿Sí? Quiero hacer hincapié en el hecho de que y1 pues, se obtiene de sumar 1.600 Bernoullis. Y2 se obtiene de sumar 540 Bernoullis. O sea, son un montón, ¿no? Así que entonces, pues por supuesto que no es descabellado pensar que la suma esta se distribuye normal. Ahora, cuando nosotros buscamos el percentil 95, lo que estamos diciendo es que estamos buscando una C tal que la probabilidad de que el número de gente que llega a la edad 70 se pase de C sea del 5%. Entonces, ¿esto en qué contexto sirve? Pues, por ejemplo, en un contexto de demografía, ¿no? Y más puntualmente en el contexto de planeación de política de población para, por ejemplo, pensiones. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que si yo estoy aportando para un fondo de pensiones de C personas, ¿sí? Entonces la probabilidad de que haya más de C personas es del 5%. Eso es lo que estoy diciendo. ¿De acuerdo? Ahora, la solución pues es muy sencilla, porque ya que sabemos que y1 y y2 son variables aleatorias binomiales, entonces lo que tengo es que pues invoco el teorema central del límite y entonces tengo que si x es la suma, entonces x pues bien puede ser una normal, ¿no? Ahora, ¿quién va a ser la media? Bueno, pues por la propiedad de linealidad de la esperanza tenemos que pues la media está dada por la suma de las medias. Por otro lado, por la independencia entre las personas de cada grupo y entre los dos grupos, yo tengo que la varianza de la suma va a ser la suma de las varianzas. Para este caso, que insisto, es binomial en cada subgrupo, pues yo tengo que esa suma está dada por esto. Y entonces lo que hago es que simplemente pues estandarizo, ¿no? Utilizo el percentil 95 de la normal estándar y despejo esta C para obtener que la cantidad de gente que va a llegar a esa edad con un 95% de probabilidades es de este número. Miren, aquí les presento otro ejemplo más
¿sí? En este caso, este sale también del libro de Klugman, Panger y Wilmot, pero en este caso estoy utilizando una edición más viejita, ¿sí? En este caso, fíjense, estoy hablando de una persona puede perder su trabajo con probabilidad bajita, digamos del 10%. Ahora, en este caso, pues la pérdida es de $5,000, ¿no? Entonces decimos que la persona está dispuesta a pagar, fíjense qué interesante, está dispuesta a pagar más de lo que es la pérdida esperada para efectos de un seguro. Ahora, nosotros vamos a revisar al final de este curso por qué razones que la gente está dispuesta a pagar primas que sean de más que el valor esperado de la pérdida, ¿sí? Entonces, vamos a considerar esta posibilidad. En este ejemplo, se nos dice simplemente que la persona está dispuesta a pagar más de la esperanza y es más, nos dicen cuánto. Pero fíjense, la pregunta aquí es cuántos contratos debería de vender la compañía para tener un 95% de probabilidad de veras ganar dinero. Entonces, bueno, para resolver el ejemplo, lo que hacemos es muy sencillo. Lo que hacemos es que planteamos una variable aleatoria para decir cuántas pérdidas vamos a tener. En el contexto del modelo de riesgos colectivos, esta variable aleatoria se llama de frecuencia. Y lo que decimos es que si n chiquita es el número de contratos que vendemos y n grandota es una binomial que nos habla de cuántos contratos vendimos y la probabilidad de que haya un siniestro en cada uno de los contactos, entonces lo que estamos diciendo es que la reclamación total es de esto, 5,000 pesos, dólares, soles, euros, lo que sea, ¿no? Por el número de reclamaciones. Entonces, por favor, observen que este número de reclamaciones, pues es una variable aleatoria, no está fijo. Lo que sí está fijo es el número de contratos que vendemos. Ahora, eh, al revés de lo que pasaba con el primer ejemplo que vimos en esta sesión, en este ejemplo no estamos platicando de política de población, aquí estamos platicando de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuántos contratos hay que vender. Ahora, fíjense que aquí pues platicamos de mercadotecnia, pero por ejemplo, cuando estás pensando en casarte, ¿no? Pues piensas en a cuántas personas debo de invitar a la boda, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente tienes un presupuesto para un cierto número de personas, pero sabes que en realidad no todas las personas que invites van a ir, ¿no? Entonces lo que haces es que pues estimas cuál es la probabilidad de que una persona que invites no vaya a tu boda, la probabilidad de que sí vaya a tu boda, y entonces lo que haces es que determinas cuántas invitaciones tienes que dar. Entonces, miren, este ejemplo funciona doble, porque en un caso funciona para efectos de mercadotecnia y publicidad, y en el otro funciona para a cuánta gente invitar a tu fiesta. O para que una aerolínea sobrevenda vuelos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, miren, en este caso, pues hablamos simplemente de pues el contexto del riesgo así más puro, ¿no? Pero pues lo podemos descender a una infinidad de contextos. Entonces, que si a aerolíneas, que si a fiestas, que si a los contratos que vende una aerolínea, una aerolínea, en este caso, una sociedad hipotecaria. Bueno, entonces fíjense, tenemos que la pérdida es de 5,000 por N. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues calculamos la esperanza, calculamos la varianza, ¿sí? Y luego estandarizamos. Y entonces, como suponemos que la n va a terminar siendo grande, lo que hacemos es que sabemos que esa variable aleatoria estandarizada se va a comportar como una normal 0,1. Como es una normal 0,1, entonces, pues yo puedo suponer que tengo el percentil 95 de esa normal 0,1, despejar la n y saber que en este caso lo que tengo que hacer es vender algo así como 2,435 contratos de seguro. ¿Para qué? Para que la probabilidad, y aquí está la clave del ejercicio, para que la probabilidad de que lo que me reclamen sea menor que lo que yo junto de dinero sea del 95%. ¿Sí? Sí. Yo tengo ahí una duda
como técnica en esa parte. Venga, por favor. O sea, es lo mismo que yo diga, la probabilidad de que tenga 5,000, bueno, una pérdida de 5,000 por el número de reclamaciones. Ahí puedo decir si es mayor a 550 por n, es igual al 0.05. Exactamente, Daniel. Ok, Muy bien. gracias. No, de nada. Fíjense, estos dos, estos dos ejemplitos, ejercicios que estamos haciendo ahora, pues sirven, pues por supuesto, como recordatorio de teoría de probabilidades, pero también como volver fuertes algunos de nuestros cimientos, ¿sí? Sí. Entonces, efectivamente, cuando yo tengo que, que necesito calcular la función de distribución de algo, ¿sí? Y a eso le llamo P, pues esto es lo mismo que la probabilidad de que X sea menor o igual que X. Pero si yo necesito calcular 1 menos P, entonces lo que hago es que calculo 1 menos la función de distribución, o sea, la probabilidad de que X sea mayor que X, y esto es lo que en el contexto del cálculo actuarial se conoce como función de supervivencia. ¿Sí? Sí. La función de supervivencia es bien importante porque, por ejemplo, y esto también para efectos de lo que nosotros vamos a estar haciendo en esta misma asignatura, fíjense, cuando nosotros queremos calcular la esperanza de una variable aleatoria, y aquí voy a platicar de variables aleatorias que están soportadas en los números no negativos, ¿sí? Yo necesito calcular la integral de 0 a infinito de x por la función de densidad de la variable aleatoria en cuestión, o sea, x por f de, de veras, por la función de densidad de x. Entonces es x por f de x de x de x. Y no es trabalenguas, ¿no? Sí. Entonces, pues yo necesito calcular eso. Y a veces hacer este cálculo, pues es latoso, complicado, y es mucho más fácil, en vez de hacer ese cálculo, hacer la integral de 0 a infinito de la función de supervivencia de x. Ahora, el cómo se llega de aquí a acá está dado por esta demostración. Fíjense, yo puedo escribir a la primera expresión en términos de, pues, una integral por partes, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Pues por un lado, tengo aquí una u. Por otro ¿Hay un lado, límite no va desde menos infinito? No, sí va de 0 a infinito. sí, sí. En general debe de ir de menos infinito a infinito. Pero acuérdese de que dije que el soporte de la variable aleatoria que estoy considerando vive en los no negativos, o Sí, sea, de 0 a sí, infinito. sí, gracias. No, está bien, porque sirve o sea, esto es gimnasia mental, ¿no? Sí. Entonces, aquí tengo u por la diferencial de otra función. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que u es x, que el diferencial de b es f de x de x de x, y por esa misma razón, bueno, pues por un lado du es igual a dx y b es igual a f de x grande, la función de distribución menos 1. Y fíjense, aquí hay una parte interesante porque ustedes dirán, oye, pero bastaría con que consideráramos a la pura función de distribución. ¿Es necesario que consideremos a la función de distribución menos 1? Bueno, pues lo que pasa es que se supone que voy a considerar la diferencial de esto. Entonces, piense usted que la diferencial de la función de distribución es la función de densidad menos una constante, es un 0. Entonces, a pesar de que parece que tengo ahí un pegote de una constante, pues estoy obteniendo exactamente el mismo resultado. Y le voy a decir otra cosa, la razón por la cual considero el menos 1 es que si no lo hago, el cálculo no sale. Entonces, aquí voy. Si yo hago eso, entonces tengo la fórmula proverbial, ¿no? Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, ¿no? Esto es la fórmula de integración por partes. Y entonces yo puedo escribir, pues en términos de lo que tenía, ¿no? La integral, en este caso va de A a B, aquí va de A a B, aquí va de A a B, y acá va de 0 a infinito, de x por f de x de x de x, como, pues la 1, la u que dije acá,
era X. La B que dije acá es f de x menos 1. F de x menos 1. Luego lo voy a evaluar de 0 a infinito y le voy a restar la integral de 0 a infinito de b con respecto de u. La b quedamos que es la función de supervivencia. Ay, perdón. Todavía no es la función de supervivencia, es f de x menos 1. Y luego va por el diferencial de u, pero ese es de x. Entonces, fíjense que si yo puedo garantizar que esta cosa, cuando se va al infinito, efectivamente vale 0, ¿sí? Y yo puedo garantizar que x por ese 0 vale 0, entonces tengo que todo esto se va a ir a 0. Ahora, por favor observen que en realidad hacer eso no es tan inmediato. ¿Por qué? Porque esta x en el límite se va a ir al infinito. Y aunque una función de distribución menos 1 siempre se va a ir a 0 en el infinito, pues pedir que un infinito multiplicado por un 0 valga 0 se cumple solamente si esta parte de aquí se va a 0 más rápido que lo que esta parte de acá se va al infinito. Normalmente vamos a estar trabajando con variables aleatorias que pertenezcan a la familia exponencial. Miren, en esencia, todas las variables aleatorias que pertenecen a familias paramétricas de las que uno revisa en los cursos básicos de probabilidad, pertenecen a la familia exponencial. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede escribir a la función de distribución, vamos a ponerla de densidad, a la función de densidad de esas variables aleatorias como una cierta tasa de fallos, ¿sí? Multiplicados por una exponencial elevados a una integral de esa tasa de fallos, ¿sí? En algunos casos eso no se cumple, pero vamos, ese caso es, esos casos no son los que uno revisa en los cursos elementales de la disciplina, ¿sí? Entonces, en general, esto sí se va a cumplir, ¿sí? Y por esa razón es que podremos garantizar que x por esta cosa en el infinito se va a 0. Y bueno, pues es muy claro que cuando lo evalúo en 0, pues tengo un 0 por un menos 1 y eso pues sí es 0, ¿no? Ahora, me quedo simplemente con esta parte de aquí, ¿sí? Y esa parte de ahí es ni más ni menos que la integral de 0 a infinito de 1 menos f de x de x de x. Y esto es, pues, lo que queríamos demostrar, o sea, la integral de 0 a infinito de la función de supervivencia de x. Quod erat demonstrandum. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, este ejemplo sirvió y la pregunta de Daniel sirvió para recordar propiedades de la función de supervivencia que nos resultan interesantes. Por cierto, esta misma formulita es la que en el cálculo actuarial uno escribe como, por ejemplo, la esperanza de vida entera de una persona en edad X igual a la integral de 0 a infinito de P de X con respecto de T, y la esperanza de vida trunca de una persona en edad X es lo mismo que la integral desde que K vale 1 y hasta el infinito de Kp de X. Y las demostraciones son análogas a la que acabo de hacer, salvo porque en este caso, pues yo no tengo una integral, sino que tengo una suma. Entonces, en vez de trabajar con la fórmula de integración por partes, lo que hacemos es que descubrimos una fórmula análoga que se llama fórmula de suma por partes. Ustedes pueden verificar eso en el apéndice 5 del libro Actuarial Mathematics de Bowers y compañía. Ahora vamos a resolver este otro ejemplo, ¿no? Fíjense, una sociedad hipotecaria emite seguros de incumplimiento de pago, ¿no? Para 1 peso y 2 pesos, $1, $2, 10,000, 2,000, 20,000 dólares, lo que sea, ¿no? Dice, las probabilidades de reclamaciones
pueden ser de 0.02 y de 0.1, ¿sí? Y entonces lo que tenemos aquí, pues es cuatro posibilidades, ¿no? 0.02 para un beneficio de 1, o 0.1 para un beneficio de 1, 0.02 para un beneficio de 2 y 0.1 para un beneficio de 2. Suponemos que tenemos cuatro grupos con 500, 500, 500 y 300, en total 1800 personas. Y fíjense, la compañía quiere cobrar una prima que sea el percentil 95 de la distribución de las reclamaciones agregadas para esa población, ¿no? Entonces hay que calcular esa prima. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues para resolver es muy sencillo, ¿no? Lo que hacemos es que consideramos variables aleatorias X, ¿no? Para cada tipo de grupo. Entonces, independientemente de la cantidad de gente que tengamos en cada grupo, lo que sabemos es que pues cada X es igual a una B, ¿no? Este, con cierta probabilidad, o cero, ¿sí? O sea, beneficios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Pues sabemos que la probabilidad de que X sea igual a B es igual a Q en cada caso, y la probabilidad de que no sea igual a B, vamos a ponerle cero, es igual a 1 menos Q. Así que entonces, ¿quién es la esperanza de X? Pues la esperanza de X es igual a B, ¿eh? Por Q más cero por 1 menos Q. Por otro lado, ¿quién es la varianza de X? Pues es la esperanza de X al cuadrado menos la esperanza de X al cuadrado, ¿sí? Entonces esta primera parte es lo mismo que me tomo esta b, la elevo al cuadrado, la multiplico por la q, me tomo este 0, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por esto, y esto de aquí es, me tomo esta suma, la elevo al cuadrado. ¿Cómo se ve eso? Pues es muy sencillo, ¿no? Eh, Tomo la b, la elevo al cuadrado, la multiplico por la q, ¿eh? Tomo el 0, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por la q, eso me da un 0, y luego a eso le resto eh, b por q elevado todo al cuadrado, ¿no? Entonces tengo b por q elevado todo al cuadrado. Puedo factorizar la b cuadrada y me quedo con q menos q cuadrada. Esto es igual a b por q por 1 menos q. Perdón, b cuadrada por q por 1 menos q. Y entonces ahora sí ya pasamos a la que sigue. Fíjense, lo que tengo es que para cada caso, independientemente de cuántas personas hay en cada grupo, la media está dada por b por q. Así, ¿no? B por q. Y la varianza es b cuadrada por q por 1 menos q. ¿Sí? Entonces, aquí ya nos aparecen las cantidades, ¿no? Ya calculadas. Lo hicimos así para ahorrar tiempo. Y bueno, pues simplemente lo que hacemos es que consideramos que tenemos eh, pólizas independientes en cada caso, 500 pólizas entre sí, independientes entre sí, 500 pólizas independientes entre sí, 300 pólizas independientes entre sí, y otra vez lo mismo. Y por supuesto, independencia entre cada uno de los grupos. De tal suerte que cuando necesitamos calcular la esperanza de las reclamaciones agregadas, pues basta con considerar los cuatro grupos y los números que vienen aquí multiplicados por estos que vienen acá. Eso nos da 160. La varianza por un argumento similar y utilizando la independencia nos da 256. Finalmente, estandarizamos, utilizamos el percentil 95 de la normal 0,1 y obtenemos que la prima debe de ser de 186.32 en general. Ahora, eh, hacemos un ejemplo que tiene que ver con el anterior, ¿no? Digamos que la oficina central nos pide que cada uno de los individuos pague una recarga, ¿sí? Entonces, lo que nos piden es que calculemos esa recarga. ¿Cómo se resuelve? Pues es muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya sabemos quién es la esperanza de las reclamaciones. Ojo, agregadas. La S quiere decir que tenemos reclamaciones agregadas, ¿sí? Y la varianza de las reclamaciones agregadas, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que, bueno, pues queremos que la C valga lo que nos dice aquí, ¿no? 1 más teta por la esperanza de las reclamaciones agregadas, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es que
consideramos el caso de cada grupo y tenemos que esto pasa en el primer grupo, esto pasa en el tercer grupo, en el segundo grupo, esto pasa en el tercer grupo y esto pasa en el cuarto grupo. Muy sencillo, ¿no?